Apreciados estudiantes de 11 grado, un cordial saludo. Vamos a mirar un poco la historia, el contexto donde se desarrolló el pueblo de Israel en su época de esclavitud y por qué ellos tuvieron la necesidad de salir de Egipto, haciendo este éxodo que les llevó a la tierra prometida. Un poco de historia. Egipto era la potencia económica y militar más sólida de Oriente. Su imperio se extendía por el norte, más allá de Palestina. Para controlar este imperio y sofocar rebeliones, los egipcios hacían expediciones militares continuamente. Entonces, eran un imperio poderoso, tenían el poder. El faraón y toda esta, cúpula de líderes egipcios mandaban y eran los que dominaban, eran los poderosos de la época. En este contexto, la situación de los extranjeros fue empeorando y parece que hacia el siglo XIII a.C. se iniciaron éxodos o migraciones masivas hacia el Sinaí y Palestina. Bueno, pues aquí tiene sentido un poco lo que le sucede al pueblo de Israel, que hace su éxodo o camino de liberación por el desierto para llegar a la tierra prometida. Israel era un pueblo extranjero en Egipto y allí pues estaban trabajando, allí podían tener alimento, sin embargo pues eran trabajadores, ¿sí? Y eran sometidos a trabajos forzosos y no se les pagaba bien, como sucede hoy en día con muchos extranjeros, que se les pone a trabajar y son una mano de obra barata. Bueno, en esta época el faraón de Egipto era Ramsés II. La historia lo recuerda por su afán constructor. La Biblia cita las ciudades de Pitón y Ramesés al este del delta del Nilo, donde los israelitas trabajaban como esclavos haciendo adobes y otras labores. Bueno, miremos un poco acá. Los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho. Llegaron a ser tan numerosos que se convirtieron en un motivo de preocupación para los egipcios. Por una parte temían que si se declaraba una guerra, los israelitas lucharan contra ellos. Por otra, no querían que se marcharan del país, pues eran una mano de obra barata. Por eso sometieron a los israelitas a una dura esclavitud, obligándolos a realizar trabajos extenuantes. Además, tomaron medidas para impedir que se multiplicaran, ordenando matar o tirar al río a los varones que nacieran. Y acá tiene sentido lo que pasó con Moisés, que significa salvado de las aguas. De alguna manera, pues, si nacía un varón, un hijo varón, pues la orden era no dejarlos vivir. Y recordemos la historia, cómo Moisés precisamente es rescatado y es educado por los egipcios, y posteriormente este hombre va a ser acreditado por Dios y puesto en una misión concreta de liderar este éxodo, sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud y llevarlo a pasar por el desierto para que logre el pueblo entrar a la tierra prometida, aun cuando él, Moisés, no logra entrar a la tierra prometida. Datos de la Biblia entonces sobre Moisés. Nace en Egipto, de padres israelitas. La hija del faraón lo salva de morir ahogado en el río, lo adopta como hijo y le pone el nombre de Moisés. Ya lo dijimos, significa en egipcio salvado de las aguas. De adulto llega a ser un personaje importante de la corte, pero tiene que huir de Egipto por defender a los israelitas. Se refugia en Madián, al este del desierto del Sinaí, en Arabia, donde fragua la idea de volver a Egipto para liberar a su pueblo. Así lo hace y, tras superar la negativa del faraón, saca a su pueblo de Egipto y lo conduce durante 40 años por el desierto hacia Canaán. En estos hechos se manifiesta la mano de Dios, que protege al pueblo y hace con él una alianza. A partir de ella, el pueblo de Israel reconoce su identidad en torno a 3 pilares: un solo Dios, un único culto y una misma ley. Entonces, el pueblo de Israel es monoteísta, ¿no? A diferencia de los otros pueblos paganos que adoraban y creían en otros dioses. Israel profesa la fe en un único Dios, Yahvé, un único culto y una misma ley. Estos pilares son como una constitución por la que se regirá Israel en el futuro. Moisés muere poco antes de conquistar Jericó, ciudad de Canaán, símbolo de la entrada en la tierra prometida.
La palabra de Dios en Éxodo 2, 23, 25 nos va a decir: los israelitas esclavizados gemían y clamaban, y sus gritos de socorro llegaron hasta Dios desde su esclavitud. Dios escuchó sus lamentos y recordó la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Dios se fijó en los israelitas y comprendió su situación. Bueno, aquí es importante comprender que Dios siempre va a escuchar el grito y la súplica de su pueblo en la necesidad. Y siempre Dios va a mover en el corazón a personas que van a ser líderes, instrumentos de Él, para que logren ayudar a su pueblo. Siempre. Yo creo que un ejemplo claro de esto es aquellas personas que le dan respuesta a Dios, un sacerdote, una religiosa, a ejemplo de Moisés, terminan siendo líderes que ayudan a las personas para que hagan su proceso de éxodo y puedan lograr la tierra prometida. También un misionero. Pero también pienso en un hombre o una mujer que reconoce a Dios en su corazón, que es un laico en la iglesia, o que es alguien que participa en una experiencia de fe, diferente, pero que le cree a Dios, que le cree a la palabra de Dios y es capaz de orientar a través de actos concretos y a través de luchas justas, ayudar a las personas en sus procesos de vida, sobre todo cuando hay injusticia, sobre todo cuando hay opresión, sobre todo cuando hay necesidad. Qué interesante ver estos testimonios, ¿sí?, de personas que en la vida han liderado procesos de ayuda social, de ayuda comunitaria, de poder favorecer a los demás. Y podrán decirme que esto se puede hacer sin Dios. Seguramente por filantropía podemos hacer muchas cosas, pero qué bueno hacerlo también movidos desde la experiencia de un Dios que nos acontece, que nos ama, y entender que cada uno de nosotros también puede ser un instrumento de Dios en la historia y salvar muchas vidas que se encuentran perdidas. Yo los animo a descubrir ese Moisés que todos llevamos dentro, ese liderazgo positivo que ayuda, ya esto es una aplicación actual a la experiencia del éxodo que hay que ayudarle a los hermanos a hacer, pero en primer lugar el que yo tengo que hacer, porque yo también tengo que liberarme de la esclavitud para poder ganar la tierra prometida, pero en ese ejercicio puedo ayudar a otros y puedo formarme y puedo educarme para liderar procesos y campañas que sirvan en pro o en beneficio de la humanidad. Queridos estudiantes, leer el Antiguo Testamento y pensar en Moisés y pensar en el Éxodo y todo este contexto que vivía el pueblo de opresión y de dificultad, de hambre y de necesidad, es pensar que hoy en día la sociedad necesita de cada uno de nosotros para mejorar los contextos en los que vivimos, para ser voz de los que no tienen voz, para poder ayudar a aquellos que tienen y pasan necesidades. Les dejo la inquietud en sus corazones. Que Dios los bendiga, y con esto he reforzado el trabajo de esta semana frente al tema de religión. Recuerden el compromiso para esta semana para que lo puedan enviar a través de agenda escolar. Que Dios los bendiga, que Dios les regale una semana hermosa a todos.